Ahora quiero darle la palabra a Gladys Genua. Ella es asesora del sector privado de la CAF y ahora nos va a hablar del rol de los bancos de desarrollo para las finanzas sostenibles en América Latina. Gladys, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a CBI, al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y al Banco de México por invitarnos a ser parte de esta iniciativa, este evento que me parece tan fabuloso para discutir un tema relevante para todos. Sé que estoy compitiendo con el final del evento y con el hambre y con el cansancio, así que voy a ser muy breve. Quería presentarles un poco, para los que no nos conocen, bueno, CAF es una de las organizaciones multilaterales de la región, es un banco de desarrollo. Hoy en día contamos con 21 países accionistas de CAF, que son de América Latina y el Caribe y de Iberoamérica. Tenemos, nuestro core business ha sido generalmente financiar proyectos que apalancan el desarrollo de los países y recientemente nos vimos muy abarrotados de solicitudes para apoyar la pandemia COVID. Tuvimos aprobaciones en el 2021 por unos 13.000 millones de dólares y nuestra cartera está alrededor de los 30.000. Tenemos una estrategia renovada que iniciamos el año pasado, es la estrategia 2021-2026, en la cual nos hemos puesto dos grandes metas, dos grandes objetivos. Uno es ser el Banco Verde de América Latina, lo cual se dice fácil, pero no lo es, y también ser el Banco de la Reactivación, porque la pandemia también nos dejó una gran deuda a los países de América Latina en cuanto a reactivación económica, a generación de empleo y a inclusión de las poblaciones más vulnerables. Entonces queremos combinar esos dos elementos con dos ejes transversales que son integración regional, porque además nosotros nacimos como un banco de un proceso de integración que era el andino, y la inclusión y diversidad. Y también incorporar dos actores relevantes, además de los gobiernos, y es a los gobiernos subnacionales y al sector privado. Nosotros en CAF tenemos un solo balance en donde está la ventanilla pública y la privada, con lo cual consolidamos mucha nuestra acción en el país con las dos ventanillas. Bajo estos dos grandes metas tenemos tres agendas estratégicas: la agenda verde, la agenda de recuperación económica y la de equidad e inclusión. En la agenda verde hemos priorizado algunas iniciativas que las voy a ver ahorita un poquito más, que son las que nos permiten convertirnos en ese banco verde, y nuestra aspiración es llegar a un 40% de nuestras aprobaciones nuevas cada año que sean consideradas verdes bajo las taxonomías consensuadas. Queremos ser también el banco de la recuperación económica o de la reactivación económica, porque la pandemia COVID nos dejó un poco malheridos a todos los países y necesitamos también resarcir ese daño desde el punto de vista de lo que puede ser la generación de producto, innovación, empleo, pero también tenemos una gran deuda en América Latina con las poblaciones más vulnerables, la inclusión, los temas de género, diversidad, discapacidades, y incorporar también aquellos elementos que trabajan con la base de la pirámide para que el desarrollo económico nos impacte a todos. Todas nuestras agendas tienen los criterios ASG incorporados de forma transversal, con lo cual siempre estamos midiendo nuestro impacto y estamos midiendo cómo los proyectos que apalancamos pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de la Agenda Verde hemos priorizado algunas iniciativas, ponemos al servicio de estas iniciativas todos nuestros productos financieros y no financieros. Tenemos un menú de oferta que la condicionamos a las necesidades de cada cliente y las condicionamos también a las necesidades de cada proyecto. Y en esta Agenda Verde estamos financiando proyectos de transición energética y energías renovables. Estamos poniendo mucho énfasis en apoyar a los países a cambiar sus matrices energéticas, pero también estamos reconociendo las realidades de América Latina, y el gas y el hidrógeno son como esos dos pilares de esa agenda. El gas como una generación de energía tal vez más tradicional, que tal vez no es 100% limpia, pero que nos va a permitir ir transitando hacia esas energías 100% limpias, y en donde tenemos del otro extremo, por ejemplo, el hidrógeno verde o los hidrógenos de todos los colores que hoy en día están saliendo. Hacemos muchos proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, de evaluación de riesgos físicos, sociales, ambientales en todas las operaciones.
Estamos trabajando en la transición productiva porque también hay que ayudar, como lo vimos en el panel de hoy en la mañana, al sector real a hacer esa transición, a invertir en tecnología que les permita tener una producción mucho más limpia, y en los agronegocios, que también los vimos aquí en un panel, para que podamos, América Latina es hoy en día y va a ser en el futuro el proveedor de alimentos de casi todo el planeta, con lo cual en la medida en que tengamos una agricultura sostenible y podamos cuidar y regenerar nuestros suelos, vamos a ser mucho más eficientes. Y hay un proyecto, una agenda que hemos priorizado, que quiero ponerla aquí en la mesa, que tal vez no fue tocada en este foro porque no es el campo, pero que son los mercados de crédito de carbono, que si bien no son bonos sustentables, son mecanismos financieros o mecanismos de mercado que el Acuerdo de París ya reconoció hace mucho tiempo que existen y que pueden contribuir a que sobre todo el sector privado sea un actor relevante en la mitigación del cambio climático. Y ahí nosotros hemos ideado desde el año pasado, estamos apenas empezando, una iniciativa que la llamamos Iniciativa Latinoamericana y del Caribe para el Mercado de Carbono, en donde estamos haciendo evaluaciones de ver cómo este mercado puede ser un instrumento más dentro del mix financiero para América Latina y el Caribe. Y ahí hemos creado esta iniciativa en donde lo que queremos es trabajar la cadena de valor de la generación de estos créditos de carbono, ver las dos aristas de este mercado, que son el regulado y el no regulado, y ver cómo podemos hacer que América Latina tenga una presencia más importante y se pueda generar alrededor todos esos spillovers positivos que este mecanismo genera. Y en ese sentido, ¿por qué lo hemos hecho? Porque hicimos un estudio regional que lo pueden descargar de nuestra página web, en donde nos hemos dado cuenta que a pesar de que América Latina tiene un capital natural enorme y una potencialidad muy grande, y además somos una región que, como lo vimos también en las estadísticas, las que menos contribuimos a la generación de CO2 o a la contaminación, y tenemos matrices de energía relativamente limpias, participamos, sin embargo, con un porcentaje muy bajo del volumen de créditos de carbono que se negocian en el mundo. De 107 millones de volumen negociado en el 2020, nosotros solamente contribuimos con el 19%. Entonces, un poco nos llama la atención el que no tengamos una participación mucho más activa en estos mercados. Y son muchos los elementos que un poco dan razón de por qué, pero los más importantes son, por un lado, porque tenemos que mejorar la forma en la que hacemos nuestros proyectos, tenemos que mejorar la transparencia de los proyectos, la integralidad y sobre todo la gobernanza de los mismos. Hay mucha incertidumbre, sobre todo en los proyectos forestales, en cuanto a la permanencia de estos proyectos en América Latina. Un cambio de legislación puede derribar un buen proyecto de reforestación y dejar de lado la validez de estos créditos. Entonces eso genera incertidumbre en los inversionistas y por lo tanto para América Latina un obstáculo para entrar en el mercado, o si entramos con precios muy bajos que no compensan el proyecto. También nos falta armonizar normativas al interior de la región. Cada uno de los países está tratando de avanzar como puede en definir reglamentos o leyes de materia climática, ponerle un precio al carbono, definir qué es lo que tiene que hacer las instituciones públicas y privadas de cada país, pero no nos ponemos juntos a trabajar en la armonización de ciertos principios, de ciertos criterios y de elementos que nos permitan fortalecer juntos el desarrollo de estos proyectos. Entonces, nuestra idea como Banco de Desarrollo es poder contribuir con esto. Hay una limitada oferta de estándares. Este es un mercado en evolución. Les voy a presentar ahora un poco la parte no tan buena del mercado. Es un mercado en evolución. Hay 4 estándares internacionales, son costosos de aplicar. América Latina no los tiene adecuado a su realidad, con lo cual este es un trabajo que está pendiente y que también dificulta. Y por último, la incidencia de tener proyectos mucho más diversificados. Nos hemos enfocado, los que tenemos hoy en día, en donde están estos países liderando, como Brasil, Perú, Chile, Colombia, etcétera, nos hemos enfocado mucho en la reforestación, pero hay muchos otros proyectos que podemos trabajar, los proyectos agrícolas, los proyectos de energías limpias, de transición energética, podemos trabajar los temas de economía circular, del uso de los desechos sólidos, y esos proyectos no están hoy en día siendo desarrollados para que puedan tener este mecanismo como financiamiento. Y, por supuesto, este es un mercado que nos compete evaluar con mucho detenimiento y con mucha claridad,
porque es un mercado que ha recibido también, crea mucha controversia. Por un lado hay gente que lo ve como algo positivo porque le permite a empresas muy grandes compensar su huella de carbono, o a países que emiten mucho CO2 comprar créditos de países que tienen net zero carbon, o empresas que tienen sus propios compromisos con los accionistas o con los consumidores para bajar su huella de carbono, compensar invirtiendo en proyectos que mejoran, reducen las emisiones o las remueven. Sin embargo, es un mercado poco transparente. No sé si las letras se ven así. Es un mercado poco transparente. Alrededor del 80% del mercado se negocia over the counter, con lo cual es muy difícil tener información. Son transacciones básicamente privadas, entonces es difícil identificar qué es lo que se está haciendo allí. Es un mercado también que no tiene una referencia de precio por este mismo motivo. Entonces, muchas veces el que no tiene la experiencia y entra por primera vez al mercado no consigue el mejor precio, o el que consigue el mejor precio es el trader, y eso no necesariamente se traslada al desarrollador de proyecto. No tenemos una conciencia clara de cómo, y tampoco tenemos una oferta de servicios latinoamericanos para apalancar a los desarrolladores de proyectos. Puede prestarse muchísimo a una doble contabilidad en cuanto a las reducciones de emisiones y a quién las computa a favor, si la empresa, si el que compra, si el que vende. Hay una serie de incertidumbres muy importantes en este mercado que hay que ir limando, y que se presta mucho a este tipo de riesgo, pero la buena noticia es que hay muchas instituciones trabajando en el ordenamiento de este mercado. Tenemos 4 empresas internacionales, que son las que están arriba, que han diseñado metodologías ciertas de cálculo para ver cuánto es la reducción que se hace de gases de efecto invernadero y cuánto esto se puede convertir en un crédito de carbono. Tenemos empresas verificadoras, tenemos empresas auditadoras y las que hacen después el monitoreo. Y en la medida en que eso se va estandarizando y se va volviendo un complemento importante de los créditos, los inversionistas van exigiendo que esos créditos cuenten con la auditoría y certificación de estas firmas. También tenemos, por ejemplo, una empresa certificadora latinoamericana, que es CES Carbono, que es colombiana, que también está haciendo el esfuerzo porque su metodología sea validada internacionalmente y que no solamente sirva para el mercado colombiano, sino también para otros mercados latinoamericanos. Este es el tipo de cosas que podemos ir avanzando juntos para ponerle un poco de orden y ecuanimidad al mercado. Está la iniciativa para la integridad, el Consejo de Integridad del Mercado, que está desarrollando principios generales para este mercado, y ha lanzado en julio de este año una consulta pública para que todos puedan opinar sobre estos principios, y si estos principios se aceptan y se validan, empiezan a ser como una especie de libro blanco para los proyectos que entran al mercado de carbono. Y después tiene otras instituciones como Silvera, que están tratando de rankear o de calificar los proyectos y los créditos para que podamos tener una idea, así como se puede tener en los índices de los mercados de capitales. Bueno, aquí puede haber un índice que te permita decir cuál proyecto o cuál crédito tiene más calidad que el otro. En esta iniciativa, y ya para terminar y no aburrirlos más, nos hemos planteado por este primer año de trabajo 3 componentes en los que estamos desarrollando una serie de actividades. El primer componente es ver cómo trabajamos con la oferta, ir identificando, haciendo un mapeo de dónde están los desarrolladores de proyectos que hoy en día están generando créditos de carbono, conocer de primera mano cuáles son los cuellos de botellas que enfrentan, qué necesitan, y si una de las necesidades que tienen es financiamiento, entonces gestionar que eso pueda ser validado. Y para eso hemos hecho una alianza con 12 bancos nacionales de desarrollo de la región que forman parte de esta iniciativa y que con ellos estamos trabajando todo este tipo de actividades. El segundo componente es acceso a mercado. Queremos tratar de generar mecanismos que nos permitan transparentar un poco qué es lo que allí está pasando, quiénes son los grandes compradores, cuáles son los precios de referencia. Hay muchos esfuerzos también en establecer bases de datos sobre lo que está pasando, entonces queremos unir esfuerzos con estas instituciones que están tratando de transparentar el mercado para hacerlo. Y el tercer lugar es gestión de conocimiento e información. Muy pocos conocen cómo funciona este mercado, cómo se desarrolla, qué es lo que pasa. Y ahí hemos desarrollado una serie de webinars, que ya hemos hecho 3 en el año, vamos por el 4º en diciembre, los pueden conseguir en nuestra página web, han sido grabados. Estamos haciendo cursos de formación para los bancos de desarrollo y pronto, el año que viene, queremos establecer un foro en donde podamos conversar sobre estos temas,
que tengamos a todos los actores involucrados en el mercado público, privado, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, para ver cómo todos juntos podemos colaborar con la integridad. ¿Qué es lo que buscamos? Contribuir con que este mercado sea un poco más transparente e íntegro, que podamos mejorar la presencia de América Latina en el mismo y que este sea un mecanismo más, no el único, de financiamiento para alcanzar esos 5 trillones que nos hemos propuesto como planeta para combatir el cambio climático. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, ya vamos para el cierre. Gracias.